Gracias por estar aquí. Este canal es un movimiento de autoconocimiento y autocuidado genuino. Únete suscribiéndote y dale like. Caminemos juntos en esta misión de luz y transformación espiritual. Cada gesto tuyo nos motiva a seguir compartiendo momentos especiales. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, el caso de los gemelos Pollock que demostró la existencia de la reencarnación. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final, sino una coma en la larga oración del alma? Has vivido bajo la certeza de que solo tenemos una vida, una oportunidad. Pero, ¿y si esa certeza fuera la ilusión más grande de todas? En 1957, en un pequeño pueblo de Inglaterra, dos hermanas murieron en un trágico accidente. Un año después, su madre dio a luz a dos gemelas idénticas que comenzaron a recordar con una precisión escalofriante una vida que no habían vivido. No hablo de un cuento, hablo de uno de los casos más documentados y científicamente estudiados de la historia. El caso que hizo que científicos y escépticos se detuvieran a pensar si la reencarnación es real. Hoy vas a conocer la historia de las gemelas Pollock y te advierto, lo que estás a punto de escuchar puede hacer temblar los cimientos de tu realidad. Para entender la magnitud de este caso, debemos viajar a un trágico domingo de mayo de 1957, en el pueblo de Hexham, Inglaterra. La familia Pollock, compuesta por John, Florence y sus dos hijas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6, caminaba hacia la iglesia. Las niñas se adelantaron unos metros, ansiosas por llegar. Lo que sucedió a continuación fue una pesadilla instantánea. Un coche, conducido por una mujer en un estado de confusión tras un intento de suicidio, perdió el control y se abalanzó sobre la acera, arrollando a las dos hermanas. Ambas murieron instantáneamente. La vida de la familia Pollock, en un parpadeo, se fracturó en un antes y un después, sumergiéndolos en un dolor inimaginable. La pérdida de un hijo es quizás el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. Para John y Florence, el mundo se había detenido. El silencio en su hogar era un grito constante, un recordatorio de las risas que ya no estaban. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, John Pollock, un devoto católico pero con una firme creencia en la reencarnación, albergaba una convicción inquebrantable. Le dijo a su esposa, Florence, quien era escéptica: «No te preocupes, ellas volverán, nacerán de nuevo como gemelas». Era una declaración que parecía producto del delirio del duelo, una esperanza desesperada a la que aferrarse. Nadie, ni siquiera su esposa, podía imaginar cuán proféticas resultarían ser sus palabras. Un año después, en 1958, Florence quedó embarazada de nuevo. Para sorpresa de todos y confirmando la extraña predicción de John, los médicos le informaron que estaba esperando gemelas. John nunca dudó. Para él, era la prueba de que Joanna y Jacqueline estaban en camino de regreso. Bautizó a las gemelas con los nombres de Gillian y Jennifer. Desde su nacimiento, los fenómenos extraños comenzaron. Jennifer, la gemela menor, nació con dos marcas de nacimiento casi idénticas a las que tenía su hermana fallecida Jacqueline. Una pequeña mancha en la cadera y una marca distintiva en la frente, justo sobre el puente de la nariz, en el mismo lugar donde Jacqueline tenía una cicatriz. Florence, aún escéptica, comenzó a dudar de su propia incredulidad. Las coincidencias eran demasiado precisas para ser ignoradas, pero las marcas de nacimiento fueron solo el comienzo. A medida que las gemelas crecían, desarrollaron fobias extrañas y muy específicas. Ambas mostraban un pánico inexplicable hacia los coches en movimiento. Al ver uno acercarse, gritaban aterrorizadas: «¡El coche viene por nosotras!», y se aferraban a sus padres con una fuerza desesperada.
Era un miedo que no tenía origen en su propia experiencia de vida. Era como si sus pequeños cuerpos recordaran el terror de un impacto que nunca habían sufrido, el eco de una muerte violenta que no era suya. Cuando las gemelas tenían alrededor de 3 años, la familia se mudó de vuelta a Hexham, el pueblo donde había ocurrido la tragedia. Fue aquí donde los recuerdos se desataron con una fuerza abrumadora. Al pasar por su antigua escuela, un lugar que Gillian y Jennifer nunca habían visto, ambas niñas señalaron y dijeron con total naturalidad: «Esa era nuestra escuela, solíamos jugar en el patio de atrás». Conocían cada rincón del pueblo, nombraban calles y tiendas que no tenían por qué conocer. Para John era la confirmación gozosa de sus creencias. Para Florence era una mezcla de asombro y un creciente temor ante lo inexplicable que habitaba en sus propias hijas. El clímax de estas manifestaciones ocurrió cuando los Pollock decidieron sacar del almacén los viejos juguetes de Joanna y Jacqueline. Cajas de muñecas y peluches que habían permanecido guardadas desde el accidente. Al ver los juguetes, las gemelas no reaccionaron como si fueran nuevos. Los tomaron con una familiaridad desconcertante, nombrando a cada muñeca con los mismos nombres que sus hermanas fallecidas les habían dado años atrás. Gillian tomó una muñeca y dijo: «Esta es mi Mary». Jennifer tomó otra y dijo: «Y esta es mi Susan». Eran los nombres exactos que Joanna y Jacqueline habían usado. No había forma de que lo supieran. Florence, la madre, ahora completamente convencida, observó una escena que helaría la sangre de cualquier padre. Vio a Gillian acunando una muñeca y a Jennifer recostando su cabeza en el regazo de su hermana, y escuchó a Gillian decir con una voz extrañamente madura: «La sangre te está saliendo de los ojos. Ahí es donde te golpeó el coche». Era una recreación macabra y precisa del accidente, un recuerdo que no pertenecía a ninguna de las dos. La tensión en el hogar de los Pollock se volvió palpable. ¿Estaban criando a sus nuevas hijas o estaban criando a los fantasmas de las que habían perdido? ¿Era una bendición o una maldición? La historia de las gemelas Pollock podría haber quedado como una anécdota familiar, descartada como una fantasía infantil o el producto del duelo de sus padres. Pero fue aquí donde el caso dio un giro que lo catapultaría a la fama mundial. La historia llegó a oídos del doctor Ian Stevenson, un psiquiatra y académico de la Universidad de Virginia. Stevenson no era un creyente crédulo, era un científico riguroso que dedicó su carrera a investigar metódicamente miles de casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Su trabajo no buscaba probar la reencarnación, sino documentar las evidencias de una manera tan objetiva que la ciencia no pudiera ignorarlas. La llegada del Dr. Stevenson introdujo una nueva capa de tensión. Por un lado, su presencia validaba que algo extraordinario estaba sucediendo, pero por otro, sometió a la familia a un escrutinio intenso. Stevenson entrevistó a los padres por separado, a los vecinos, a los amigos, documentó cada recuerdo, cada marca de nacimiento, cada fobia. Comparó las declaraciones de las gemelas con los hechos conocidos de la vida de Joanna y Jacqueline, buscando cualquier posible fuga de información, cualquier forma en que las niñas pudieran haber aprendido esos detalles de manera normal. La tensión era entre la experiencia vivida de la familia y la fría necesidad de la prueba científica. Los escépticos, por supuesto, ofrecieron explicaciones alternativas. La más común era la criptomnesia, la idea de que las gemelas no recordaban una vida pasada, sino que habían absorbido inconscientemente información que sus padres habían mencionado en conversaciones y que luego la reprodujeron creyendo que eran recuerdos propios. Otra teoría era que los padres, especialmente John con sus firmes creencias, estaban, sin querer, guiando y reforzando las historias de las niñas.
proyectando su propio deseo de que sus hijas fallecidas hubieran regresado. La tensión entre la explicación paranormal y la psicológica dividió a quienes estudiaban el caso. Sin embargo, había detalles que estas teorías no podían explicar satisfactoriamente. ¿Cómo explicar las marcas de nacimiento, cuya correlación con heridas de vidas pasadas Stevenson documentó en cientos de otros casos? ¿Cómo explicar el conocimiento de detalles tan íntimos como los nombres de las muñecas que los padres juraban nunca haber mencionado? O la recreación del accidente, un trauma que habían evitado discutir por completo. Stevenson concluyó que si bien la influencia de los padres no podía descartarse del todo, la evidencia en su conjunto apuntaba fuertemente a la posibilidad de que los recuerdos fueran genuinos. Y entonces, a medida que las gemelas se acercaban a los 5 años, ocurrió un fenómeno que el doctor Stevenson había observado en muchos otros casos y que añadía una capa más de misterio. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse. La identidad de Joanna y Jacqueline empezó a retirarse, dando paso por completo a las personalidades de Gillian y Jennifer. Dejaron de hablar de su otra vida. Las fobias a los coches disminuyeron. Era como si el velo del olvido, que normalmente cae antes del nacimiento, hubiera caído tardíamente sobre ellas. La tensión de vivir entre dos vidas se resolvió, pero dejó tras de sí un legado de preguntas que resuenan hasta el día de hoy. El caso de las gemelas Pollock nos obliga a confrontar uno de los misterios más profundos de la existencia. ¿Qué somos? ¿Somos simplemente un cuerpo biológico y un cerebro que, al morir, se apaga para siempre? ¿O somos una conciencia, un alma, que utiliza el cuerpo como un vehículo temporal para aprender y evolucionar? La historia de estas niñas, con sus asombrosos detalles, no nos da una respuesta definitiva, pero abre una grieta en la muralla de nuestro materialismo. Nos invita a considerar que la vida podría ser mucho más vasta, más extraña y más significativa de lo que nos han enseñado, conectando con una posibilidad que resuena en lo profundo. La revelación que este caso nos ofrece es una profunda fuente de consuelo. Si la reencarnación es real, entonces la muerte no es un final absoluto, no es una aniquilación, es una transición, una puerta. La pérdida de un ser querido, aunque inmensamente dolorosa, deja de ser una separación eterna, se convierte en un hasta luego. La idea de que las almas que amamos pueden regresar, que los lazos no se rompen, que el amor trasciende la barrera de la muerte, es una de las esperanzas más poderosas que un ser humano puede albergar. La conexión emocional con esta posibilidad puede transformar el duelo más oscuro en una espera serena. Además, el caso nos revela una posible lógica detrás del aparente caos de la vida. El sufrimiento, las injusticias, las tragedias, dejan de ser eventos aleatorios y sin sentido. Se convierten en parte de un currículo mucho más grande, en lecciones que nuestra alma necesita aprender o en consecuencias de acciones pasadas. El doctor Ian Stevenson, con su enfoque científico, no buscaba promover una religión, sino proponer una hipótesis que pudiera explicar datos que de otro modo serían inexplicables. Y la hipótesis de la reencarnación, para él, era la más parsimoniosa y completa para dar cuenta de los fenómenos que observaba, ofreciendo una revelación de orden cósmico. La historia de las gemelas también nos conecta con la idea del propósito. Si el alma elige ciertas circunstancias para aprender, entonces nuestra vida, por difícil que sea, tiene un significado inherente. No estamos aquí por accidente. Estamos aquí con una misión, aunque la hayamos olvidado. La revelación es que los mayores desafíos que enfrentamos pueden ser en realidad las tareas que nuestra propia alma se propuso superar. Y en esa lucha, en ese esfuerzo por crecer y aprender,
reside el verdadero propósito de nuestra existencia. Ya no eres una víctima de la vida, eres un estudiante valiente en la escuela del universo, un alma en un viaje heroico. Finalmente, la revelación culminante es que tú eres inmenso. Si la conciencia puede sobrevivir a la muerte del cerebro, si puede transferir recuerdos, traumas y talentos de un cuerpo a otro, entonces lo que llamamos yo es infinitamente más grande y más antiguo de lo que imaginamos. No eres solo tu nombre, tu profesión o tu historia de esta vida. Eres una conciencia milenaria, un viajero eterno que ha vestido innumerables trajes, que ha amado y perdido, que ha aprendido y olvidado una y otra vez. La conexión con esta identidad expandida es a la vez humilde y profundamente engrandecedora. De repente, tus problemas actuales se ven desde una perspectiva mucho más amplia. Y esta es la herencia que nos dejaron las pequeñas Gillian y Jennifer Pollock. No solo una historia fascinante de misterio, sino una invitación a mirar nuestra propia vida con nuevos ojos, a ver el propósito en el dolor, a sentir la continuidad en la pérdida, a reconocer la inmensidad de nuestra propia alma. No necesitamos recordar los detalles de nuestras vidas pasadas para beneficiarnos de esta sabiduría. Solo necesitamos vivir esta vida presente con la conciencia de que cada acto, cada palabra, cada pensamiento está tejiendo el tapiz de nuestra eternidad, creando la persona que seremos en la próxima orilla del tiempo. Ahora, este caso te sitúa ante un dilema. Por un lado, tienes la explicación científica convencional: criptomnesia, influencia de los padres, fantasía infantil. Es una explicación ordenada, segura, que no requiere que alteres tu visión del mundo. Mantiene la realidad en una caja predecible. Por otro lado, tienes la evidencia, los detalles inexplicables que apuntan a una posibilidad mucho más radical: que la conciencia sobrevive a la muerte. El dilema no es cuál es la verdad, sino ¿qué visión eliges habitar? ¿La que te ofrece comodidad o la que te ofrece expansión? ¿La que te mantiene seguro en lo conocido o la que te invita al misterio? Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Has tenido experiencias que no puedes explicar? ¿Sueños extrañamente vívidos, sensaciones de déjà vu, afinidades o aversiones instantáneas hacia personas o lugares? La mayoría de nosotros las hemos tenido, pero las descartamos rápidamente como casualidad para no perturbar nuestro modelo ordenado de la realidad. El dilema es: ¿seguirás descartando estas anomalías o te atreverás a considerarlas como posibles susurros de la memoria de tu alma? ¿Estás dispuesto a escuchar los datos de tu propia experiencia, incluso si contradicen lo que te han enseñado a creer? Piensa en las injusticias de tu vida, las dificultades que has enfrentado. Desde la perspectiva de una sola vida, pueden parecer crueles y sin sentido. Pero ¿qué pasaría si, solo como un experimento mental, las miraras a través del lente de la reencarnación? Podrían ser las consecuencias de acciones pasadas. Podrían ser las pruebas que tu alma eligió para fortalecerse. El dilema no es si esto es cierto, sino si esta perspectiva te empodera más que la perspectiva de la victimización. ¿Qué narrativa te da más fuerza para seguir adelante y encontrar un propósito incluso en el dolor? Este conocimiento te presenta una inmensa responsabilidad. Si cada acción en esta vida tiene consecuencias en las futuras, entonces cada momento se vuelve crucial. El dilema es si usarás este entendimiento para vivir con mayor conciencia, amabilidad y propósito, o si la magnitud de esa responsabilidad te asustará y preferirás volver a la ilusión de que tus actos no tienen un eco eterno. ¿Estás listo para asumir el papel de arquitecto no solo de esta vida, sino de tu destino a largo plazo? Es una carga pesada, pero también es el mayor de los privilegios que un ser consciente puede tener. Finalmente,
el dilema se reduce a la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Eres un ser mortal, una colección de químicos destinada a desaparecer? ¿O eres una conciencia inmortal en un viaje de evolución a través de múltiples vidas? La forma en que respondas a esta pregunta determinará todo. ¿Cómo enfrentas el sufrimiento? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo ves la muerte? El caso de las gemelas Pollock no te da una respuesta. Te presenta la pregunta de la manera más cruda posible. La invitación a la reflexión es profunda. ¿Qué verdad resuena más con la sabiduría silenciosa de tu propio corazón? No necesitas una respuesta definitiva hoy. Quizás el mayor regalo de esta historia no es la certeza, sino la duda. La duda saludable que rompe nuestras viejas creencias y nos abre a un universo mucho más misterioso y maravilloso de lo que nuestra pequeña mente racional podría haber concebido. El dilema no es si crees o no crees en la reencarnación, es si estás dispuesto a vivir en la pregunta, a permanecer abierto al misterio, a aceptar que quizás, solo quizás, eres mucho, mucho más grande de lo que jamás te has atrevido a imaginar. Y esa apertura es, en sí misma, el comienzo del despertar. El viaje a través de la historia de las gemelas Pollock nos ha llevado desde una tranquila calle inglesa hasta los confines de la conciencia humana. Hemos confrontado la tragedia, el misterio y la asombrosa posibilidad de que el amor y la identidad puedan trascender la tumba. Esta no es solo una historia de fantasmas, es un caso estudiado que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. La preparación para integrar esta historia no es llegar a una conclusión, sino permitir que las preguntas que plantea resuenen en nuestro interior, abriendo nuevas puertas de percepción y asombro en nuestra vida diaria. El legado del caso Pollock, inmortalizado por la investigación del Dr. Ian Stevenson, no es una prueba irrefutable de la reencarnación, sino una anomalía tan potente que exige nuestra atención. Nos recuerda que la ciencia no es un cuerpo de conocimiento fijo, sino un método de investigación. Y cuando nos encontramos con fenómenos que no encajan en nuestros modelos actuales, la respuesta no es ignorarlos, sino ampliar nuestros modelos. La preparación para un futuro de mayor entendimiento es mantener la mente abierta, equilibrando el rigor científico con la humildad ante lo que aún no comprendemos. Ya sea que elijas ver este caso como una evidencia de reencarnación, un complejo fenómeno psicológico o un misterio sin resolver, su poder es innegable. Nos obliga a mirar la vida con un renovado sentido de asombro. Nos recuerda que debajo de la superficie de lo cotidiano operan fuerzas y conexiones que apenas empezamos a vislumbrar. La preparación para vivir en un mundo así no es tener todas las respuestas, sino aprender a vivir con preguntas más profundas, a navegar el misterio con curiosidad en lugar de miedo, y a tratar cada vida, incluyendo la nuestra, con la reverencia que merece un viaje tan extraordinario. Al final, la historia de Joanna y Jacqueline y de Gillian y Jennifer no es solo sobre ellas, es sobre nosotros. Es un espejo que nos pregunta qué memorias, qué misiones, qué amores no resueltos llevamos en silencio en nuestra propia alma. La pregunta provocadora no es si la reencarnación es real. La pregunta es, si supieras que esta no es tu única vida, si supieras que cada acto tiene un eco eterno, ¿cómo vivirías de manera diferente a partir de este preciso instante? Porque quizás no necesitas recordar tu pasado para transformar tu futuro. Quizás solo necesitas vivir tu presente como si cada momento importara para siempre. Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu ser, si ha abierto una ventana a un universo de posibilidades que no conocías, entonces no dejes que este momento se desvanezca. Ancla esta reflexión.
Dale a me gusta a este video como una señal de que eliges la curiosidad sobre el dogma. Comparte esta increíble historia con alguien que sepas que también se hace estas preguntas profundas. Y lo más importante, suscríbete, porque este no es solo un canal de misterios. Es una comunidad de almas que buscan entender los grandes porqués de la existencia. Comenta la palabra alma y declara que estás abierto al viaje.